11. Aleluya. Ponga un separador, le digo de antemano porque vamos a leer varios versículos en Mateo capítulo 11. Aleluya. Qué importante es, hermanos, muy necesario es esto de creer en Dios como dice la Escritura, hermanos. Amén. Porque, hermanos, si no creemos en Dios como dice la Escritura, pues vamos a creer en Dios, pero a nuestra manera y no a la manera como el Señor lo enseña en su palabra. Si no tenemos esa fe en el Señor conforme a la palabra, pues no vamos a tener un concepto claro de lo que es servir a Dios. Vamos a querer servir a Dios a nuestra manera. Y quisiera, hermanos, antes de entrar en el tema, que empecemos leyendo un poco de la historia de Juan el Bautista que narra el Señor Jesús aquí en el capítulo 11. Vaya conmigo al versículo 7, capítulo 11, versículo 7 de Mateo. Aleluya. Dice ahí la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes. Quiero aclararle un poco nomás a qué ellos se refiere, a qué ellos se refiere a los discípulos de Juan. Juan los envió a preguntarle a Jesús que si era él el Cristo. Bueno, mientras ellos se iban, los discípulos de Juan el Bautista, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Tomen su asiento los que se pusieron de pie. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Y los que no, pues sigan sentados. Bendito el Señor Jesús. Miren, hermanos, esto es lo que el Señor Jesús habla, ¿verdad? Acerca de Juan el Bautista. Y el Señor pregunta, ¿verdad? Y él dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, porque el Señor se dirigió a todas las gentes, hermanos, que estaban, ¿verdad? Ahí, que venían a Jesús. Y el Señor habla de Juan el Bautista, refiriéndose en esta manera. O sea, ¿ustedes a qué salieron al desierto a ver? Como diciendo el Señor, ¿ustedes qué pensaban ver? Pensaban ver a un hombre que, hablando de Juan el Bautista, pensaban ver a un hombre que tenía vestiduras de gala, que se vestía muy bien y que verdad, era un hombre que tenía quizá muchas posesiones, que tenía mucho dinero. ¿Qué salieron ustedes a ver? Le dice el Señor: ¿una caña sacudida por el viento? Refiriéndose de Juan el Bautista. Y el Señor usa esa frase, hermanos, amén, una caña sacudida por el viento, en el sentido metafórico, hermanos, donde el Señor quiere dar a entender de que Juan el Bautista era un hombre estable, era un hombre constante, era un hombre que estaba firme, amén, en las cosas de Dios, en lo que Dios lo mandó a él hacer. Alabamos al Señor, hermanos. Ahora las gentes, repito, muchos de ellos y principalmente los intérpretes de la ley y los fariseos esperaban ver a alguien distinguido, porque se empezó a escuchar la fama de Juan el Bautista entre las naciones. Alabamos al Señor. Y cuando estos hombres, hermanos, llegan, ¿verdad?, donde estaba Juan y lo ven a Juan, hermanos, como
en la manera como él se vestía, como dice vamos al capítulo 3, y pongo un separador ahí, como le decía, capítulo 3 de Mateo, dice del versículo 1, cuando habla acerca de cómo era Juan, y la manera como se vestía Juan. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y el verso 4, ¿cómo estaba vestido Juan? Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Amén. Juan, un hombre de Dios, ¿cómo estaba vestido? Vestido de pelos ¿de qué? De camellos. Fíjese. Y no comía alimento, o sea, no comía así alimento sólido, pues pan o agua, o vino, o bebidas delicadas, pues que la gente bebía en esos tiempos. Era un hombre que comía langostas y miel silvestre. Amén. Cuando los hombres que supuestamente entendían de las cosas de Dios y que se supone de que ellos habrían comprendido los tiempos, amén, los tiempos de Dios, vienen a Juan al desierto, y lo que ven a un hombre vestido de una manera, ¿verdad?, no muy común, y que su hábito de comer también no es muy común. Comía solamente langostas y miel silvestre. Alabamos a nuestro Dios. Y esto, hermanos, es porque precisamente en ocasiones nosotros nos equivocamos al solamente ver la apariencia de las personas y pensamos, ¿verdad? Pues quién es, o la manera como, ¿verdad? La persona quizás se viste muy sencilla, muy humilde, y entonces tendemos a equivocarnos porque nos fijamos más en la apariencia de la persona y no realmente lo que la persona tiene, ¿verdad?, en su corazón o en su manera de vivir. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y esto, hermanos, creó en ellos, en la gente, ¿verdad? Cuando ven a Juan, pues, la gente religiosa de aquel tiempo, cuando ven a Juan, entonces ellos cuando escucharon la fama de Juan, tenían un concepto completamente diferente. Pensaban que Juan, repito, iba a ser un hombre muy, hasta en su manera de vestir, o sea, iba a ser un hombre diferente. Entonces, cuando llegan y ven a Juan de la manera como se viste y la manera como, ¿verdad?, el hábito de comer, entonces, hermanos, bendito el Señor Jesús, se llevan una gran sorpresa. ¿Y esto por qué sucede, hermanos? Porque la gente tiene muchos conceptos, hay muchas personas que tienen muchos conceptos erróneos, equivocados en cuanto a las cosas de Dios, porque piensan en la manera humana de que, ¿verdad?, las cosas de Dios tienen que tener lógica en todos los pensamientos de ellos, y tienden a equivocarse precisamente por eso. Y lamentablemente por desechar, por hacer a un lado a una persona, sencillamente si no tuvo estudio, ¿verdad?, o tuvo estudio, en la manera humilde como sea la persona, al desechar a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, desechan la bendición del Señor y también desechan la salvación, porque luego la gente está pensando, no, pues si pues ni a la universidad fue, ni al colegio, pues ¿qué me puede enseñar a mí acerca de la vida? O hay gente mayor, adulta también, que dicen, pues es un joven, ¿qué me va a enseñar de la vida a mí? Y cierran las puertas, pues, al Señor Jesucristo, quien, ¿verdad?, quiere salvarles, usando a un varón o a una mujer, ¿verdad?, a una hermana, no importando realmente cómo esté, en verdad, en la manera como está en la sociedad, pues si tiene mucho estudio o no tiene mucho estudio, o si tiene, ¿verdad?, dinero o no tiene dinero. Bendito el nombre de nuestro Dios. Juan era un hombre que pues en realidad no tenía nada.
era un hombre que no tenía nada, pero fue un hombre que se mantuvo, repito, y que no tuvo temor de predicar la palabra del Señor a las gentes. Incluso la Biblia dice que Herodes lo metió a la cárcel, amén. Herodes lo metió a la cárcel porque Juan lo reprendía. Le decía, la mujer que tienes no es lícito que la tengas porque no es tu mujer. Y fíjese cómo era Juan de tremendo. Era sin duda alguna un hombre de Dios, un hombre lleno de la presencia del Señor, que no tenía temor, sabía que Herodes lo podía matar. Pero él no se detuvo de decirle a las gentes lo malo que estaban. Cuando dice aquí la palabra del Señor, hermanos, si le seguimos leyendo, alabamos al Señor, hermanos, gloria a Dios. El verso 5, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, el 6, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿cómo les decía, hermanos? Generación de víboras, amén. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Luego les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, amén. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. Alabamos al Señor. Juan fue un hombre, ¿verdad? Que Dios usó poderosamente, porque Juan es el que vendría a abrir el camino para que, ¿verdad? Llegara a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, él no tenía realmente ningún temor en decirle a las personas, amén, la verdad. Estas gentes vivían como, ¿verdad?, en una manera hipócritamente delante de Dios. Entonces él, al ver a los fariseos y los saduceos, se dirigió a ellos, amén, porque eran personas que interpretaban la ley de Dios, conocían de la voluntad del Señor perfectamente, pero no hacían lo que, ¿verdad?, ellos mismos predicaban. Entonces Juan les dice de esta manera, generación de víboras, amén. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Y luego les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan ustedes que son hijos de Abraham, porque Dios es poderoso aún para ser hijos de las piedras para Abraham. Y el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Alabamos al Señor. Él les dijo que en realidad se arrepintieran. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. La gente llegaba con él y le decían, ¿verdad? Venimos aquí, porque nos queremos arrepentir de lo que estamos haciendo. Entonces Juan los bautizaba y era un bautismo que representaba arrepentimiento en la persona. Pero cuando ve a estas gentes que vivían en hipocresía, Juan les dice de una manera más tremenda, más duramente. ¿Por qué? Porque ellos conocían de la ley de Dios, pero repito, no hacían la voluntad del Señor. Alabamos al Señor nuestro Dios, hermanos. Si regresemos a Mateo, hermanos, capítulo 11, regresemos ahí. Aleluya. Le dice el verso 9, pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, hablando de Juan, el Señor Jesús. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Note lo que dice el Señor Jesús, hermanos. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia
y los valientes lo arrebatan. Los violentos, dice esta versión, pero la versión antigua dice valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Está hablando de Juan el Bautista, que era el mensajero que Dios había enviado. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Ah? ¿A qué salían las gentes a ver? Le dice el Señor, ¿a qué salieron ustedes a ver? ¿A un profeta? Os digo más que un profeta. Porque el Señor dice que de cierto os digo, el verso 11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Imagínense. Más que profeta. ¿Por qué? Porque era un hombre, amén, que venía a preparar el camino del Señor, el camino de la salvación para toda la humanidad. Juan era un hombre lleno del Espíritu del Señor. Juan era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. Ahora repito, las gentes, ¿verdad?, esperaban de que Juan quizás les hablara de una manera suave. O quizás les hablara de una manera, ¿verdad?, divertida, pues. Como hay ahora muchos predicadores que tratan solamente de entretener a la gente. O de otros predicadores que también, ¿verdad?, hablan mucho de la prosperidad. Y que, ¿verdad?, si estás pues si eres pobre, pues estás maldito. Y si tienes mucho dinero, pues entonces estás en bendición. Cuando llegan con Juan, Juan les dice claramente las cosas, hermanos, y les declara, amén, que ellos tenían que convertirse verdaderamente al Señor, que tenían que arrepentirse, amén, porque el aventador estaba en las manos ¿de quién? De Jesús. Y Él iba a sacar ¿qué cosa? Lo sucio, Él lo va a sacar, amén. Y la paja, dice, va a arder en el fuego, y el trigo Él lo va ¿a qué? A guardar en su, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Dios, en su lugar, en su depósito. Alabamos al Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es nuestro Dios, aleluya. Vivimos, hermanos, amén, tiempos difíciles donde la gente, muchas personas rechazan, hermanos, el plan de salvación. Y esta historia, amén, es una historia que nos enseña, hermanos, de que mucha gente, amén, rechaza la voluntad de Dios, que tienen una manera de pensar en las cosas de Dios, no conforme a la voluntad de Dios, no conforme a las Escrituras, amén. Y Dios mandó al pueblo de Israel, mandó profetas, mandó siervos, le habló a la nación de los judíos de diferentes maneras, amén. Mas muchos de ellos endurecieron su corazón, rechazaron realmente el plan de salvación de Dios. Y el Señor, hermanos, en el verso 16 dice: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Amén. El verso 18 y 19. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, ¿qué dicen, hermanos? Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Y el Señor trae esta ilustración y dice, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Amén. Que diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Como diciendo,
el Señor, esta generación es, amén, es una generación que Dios le ha hablado de diferentes maneras, pero ellos en su corazón desechan la voluntad del Señor. ¿Por qué desechan la voluntad del Señor? Porque quieren vivir conforme, ¿verdad?, a sus pasiones y a sus deseos carnales. Tienen una idea errónea en cuanto a la voluntad de Dios. Porque la manera más correcta, hermanos, la manera, ¿verdad?, más precisa para un cristiano es creer, amén, es creer en Dios conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Y estas gentes, vino Juan el Bautista, ¿y qué dijeron de él? Pues no come, ¿verdad?, ni bebe, no come pan ni bebe, amén, vino. ¿Qué dijeron? Tiene demonio. ¿Ah? La primera impresión que ellos, ¿verdad?, porque ya en su corazón, la gente religiosa de esos tiempos, ya traían, ¿verdad?, esas cosas en su corazón, venían ya con toda la intención de desechar, ¿verdad?, a Juan el Bautista. Cuando, ¿verdad?, ven a Juan el Bautista, que dijeron, no, pues en la manera como se viste, y luego bien raro para comer, pues dijeron, no, demonio tiene. Vino el Señor Jesús, que comía y bebía vino y que se juntaba con los, ¿verdad?, con los pecadores, amén, y dijeron, no, es un bebedor y es un comelón. En realidad, ¿qué dice el Señor, hermanos? El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Amén. Y como dice el Señor, la sabiduría es justificada por sus hijos. En el original, hermanos, existe una variante aquí que la versión de la Reina Valera que tenemos nosotros traduce hijos, y es otra palabra griega que es ergón, que significa obras. La versión de las Américas traduce, hermanos, de esta manera, dice Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, mirar un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Amén. Y lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que cuando habla de la sabiduría, ¿verdad?, está hablando de la sabiduría de Dios. Y está, hermanos, cuando habla de justificar, está refiriéndose al Señor a reconocer, amén. La sabiduría de Dios es reconocida por sus hechos. ¿Cuáles hechos? Las obras que el Señor Jesús hacía y las obras que también hacía Juan el Bautista, amén. Porque ya no, le está dando a entender el Señor, noten ustedes todas las cosas que yo he hecho. Si no me creen a mí, por lo menos crean, ¿verdad?, a los hechos, a las obras que he manifestado. Pero ni aún así era tan tremendo el endurecimiento de corazón de estas personas que no creían en el Señor, viendo los milagros, viendo los prodigios, viendo las cosas poderosas que el Señor Jesús hacía. Aún así ellos no creyeron al Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Si lee, ¿verdad?, conmigo cuando dice el versículo 5 de ahí mismo capítulo 11, cuando el Señor, ¿verdad?, les dice a aquellos mensajeros que venían de parte de Juan el Bautista, les dijo, los ciegos ven, los cojos, que dice, andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Está hablando de qué, hermanos? De los milagros, de las señales, de las obras tan maravillosas que el Señor Jesucristo hizo. Amén. Y por eso el Señor dijo, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que dan voces, ¿verdad?, que están en las plazas y están saludándose uno con otro, y de repente uno empieza a tocar la flauta o instrumentos, y unos empiezan a bailar, y otros, ¿verdad?, se empiezan a endechar, a entristecer. Dice el Señor, vino Juan, y antes de Juan vinieron todos los profetas que el Señor usó. Amén. Y vino el Señor Jesucristo, y ni aún así creyeron en Él. Alabamos a nuestro Dios.
Ahora, eran gente que conocían de Dios, eran gente que conocían de Dios. Eran gentes que sabían de la ley del Señor. Lo cual nos da a entender, hermanos, que hay muchas personas que tienen una idea equivocada en cuanto a las cosas de Dios. Porque si no tenemos cuidado de la doctrina, de las escrituras, de la palabra del Señor, hermanos, podemos caer en semejante situación donde pensemos que Dios es a nuestra manera, cuando realmente Dios tiene en claro, hermanos, y perfectamente, ¿verdad? El Señor lo enseña en su palabra, enseña a Dios su voluntad, y que todos aquellos que creamos en Dios debemos de creer en Dios conforme a lo que está escrito en su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Nicodemo fue un hombre que fue fariseo y que fue, ¿verdad?, príncipe entre el pueblo de Israel. Era un hombre muy reconocido. Y Nicodemo escuchó de la fama de Jesús. Pero él no se quedó así como los otros fariseos, que luego desecharon al Señor Jesucristo. Él fue, dice en el capítulo 3 de San Juan, de noche él fue a investigar y a preguntarle. Y le dice, hermanos, en el versículo 12, lo voy a leer, Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Claramente Nicodemo, hermanos, ¿verdad?, viene con toda la intención de aprender, porque escuchó la fama de Jesús. Dijo, esto es algo que es de parte de Dios. Entonces él fue y tuvo esa conversación con el Señor Jesucristo. Y después vemos que este hombre, hermanos, amén, se convirtió al Señor, porque fue uno de los hombres que vino con este José de Arimatea para pedir el cuerpo de Jesús a Pilatos. Y fue el que trajo compuestos de mirra y de aloes, y trajo como 100 libras, dice la palabra del Señor en San Juan 19:39. Ahí habla acerca de eso. Entonces este Nicodemo se convirtió al Señor. Amén. Alabamos al Señor nuestro Dios, hermanos. Aunque él era un hombre intérprete de la ley, aunque él era un hombre que conocía de Dios, pero él sí tuvo interés y dijo, yo voy a ir y voy a ver qué es lo que está pasando con este Jesús, porque de hecho estas señales que él hace, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Alabamos al Señor, hermanos. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y los otros hermanos religiosos, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, no viendo todas las señales que hizo el Señor Jesús, viendo todas las maravillas poderosas que el Señor Jesús hizo, no creyeron de todas maneras. Y en San Juan 10, lea conmigo, San Juan 10, aleluya. Versículo 25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, les dice el Señor, no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. El Señor les dice aquí, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, les dice el Señor en el verso 26, no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. No creían en el Señor Jesucristo, aún viendo todas las maravillas, prodigios y milagros que el Señor hacía. En realidad el corazón de ellos estaba endurecido. Eran personas que entre comillas, ¿verdad?, creían de Dios. Pero ellos querían creer en Dios a su manera, no a la manera que Jesús lo enseñaba. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, esto
es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no vaya a ser y caigamos en un estado semejante de creer en Dios a nuestra manera y no conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Porque el corazón, hermanos, de las personas se endurece, ¿verdad? Cuando desechan el consejo de Dios, o cuando hacen a un lado el mandamiento del Señor. Sí, yo creo en Dios, pero pues yo creo así de esta manera. Pero la manera como cree es una manera equivocada porque no es conforme a la voluntad del Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Amén. En el verso 37 dice el Señor, ahí mismo del capítulo 10, dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, le dice el Señor. Así las hago, aunque no me creáis a mí. ¿Qué le dice el Señor? Creed a las obras, amén. Creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Creed a las obras. Creed, ¿verdad?, a mis hechos, a mis acciones, a lo que yo he hecho. Los milagros, sanar enfermos, dar la vista a los ciegos, resucitar a los muertos. Era poder de Dios, hermanos, que estaba en medio de ellos, pero aún así, viendo todo lo que el Señor Jesús hacía, no creyeron. Prefirieron seguir, hermanos, sus propios, ¿verdad?, caminos, sus propias enseñanzas, sus propios mandamientos. Bendito el nombre de nuestro Dios, amén. Por eso el Señor Jesús, hermanos, cuando Él vio la ciudad de Jerusalén, cuando llega a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, lloró por la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban cegados, su corazón estaba, amén, entenebrecido. Realmente no conocieron quién los había visitado. Y por eso en Lucas 13:34 el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor le dolía mucho en su corazón ver la condición de la ciudad, amén, y la decadencia, la manera tan baja en cómo vivían las gentes. Estando Él, el Rey de Gloria, estando el Salvador del mundo y haciendo todas las cosas tremendas y poderosas, hermano, no creyeron en el Señor Jesucristo. Quisieron seguir en sus tradiciones, en sus costumbres, amén, e hicieron a un lado a nuestro Señor Jesucristo. No quisieron la salvación, la desecharon, amén. Muchas personas no quieren, hermanos, que Dios los salve, porque Dios les habla de diferentes maneras, pero ellos quieren vivir. Sí, yo creo en Dios, pero quieren vivir a su manera y no a la manera que enseña la palabra del Señor. No puede haber una comunión, no puede haber una relación especial con el Señor, hermanos. No puede, hermano, tener esa persona, ¿verdad?, un encuentro especial con Jesucristo. Porque si sigue pensando en las cosas del mundo, si sigue pensando, hermanos, en las cuestiones humanas, ¿verdad?, de la carne, no va a haber ninguna comunión con el Señor, porque la manera en cómo somos bendecidos, hermanos, todos nosotros, es cuando creemos en Jesús, como dice las Escrituras. Santo es nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Dios envió sus siervos para amonestar al pueblo, pero ellos endurecieron su cerviz. Vaya conmigo al Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes. Gloria a Dios. Lea conmigo en el capítulo 17. Aleluya. Dice el verso 12, hermanos. Capítulo 17, versículo 12.
del segundo libro de los Reyes. Y servían a los ídolos, de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Qué dice la otra parte? Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales, ¿qué dice, hermanos? No creyeron en el Señor su Dios. Amén. ¿Cuánto los amaba Dios? Amén, al pueblo de Israel. ¿Cuánto Dios en verdad quería a este pueblo? Para el Señor era una nación especial, el pueblo de Israel. Entonces Él envió profetas, siervos, para que les hablara acerca de su palabra, de su voluntad. Pero ¿qué hacían las gentes, hermanos? Endurecían su cerviz. Bendito el Señor. Es como cuando tenemos que corregir, ¿verdad?, a los hijos y decirles: esto no está bien. Y a veces nuestros hijos toman una postura así como, usted los ha visto, así como una postura seria, ¿no? Eso es alzar la cerviz cuando está así. Ponen su cara hasta así como muy seria y muy bravos. Igual hermanos también, cuando se les habla y les dice: las cosas que estás haciendo no está bien. Luego se ponen así bravos, así como que... Eso hacía el pueblo de Israel. Cuando le hablaba a Dios y le decía: estás en pecado, estás en maldad, estás en idolatría, eres abominable delante de mi presencia. Porque los profetas de Dios, hermanos, ellos no se medían, ellos estaban entregados completamente al servicio del Señor. Ellos sabían que sus vidas estaban expuestas y en cualquier momento, ya sea el rey, ¿verdad?, o gente del gobierno, podían quitarles la vida, pero ellos no tenían temor, igual que Juan el Bautista. Estaban llenos de la presencia del Señor y llenos de la presencia de Dios. Dios les daba valor, valentía, y por eso el Señor Jesús decía, ¿verdad?, esto, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes los arrebatan. ¿Quiénes son los valientes? Aquellos que están llenos de la presencia de Dios. ¿Y por qué están llenos de la presencia de Dios? Porque creen en Dios, como está escrito. Los profetas de Dios eran gente empapada, llenos de la presencia del Señor, y no tenían temor, e iban y enseñaban y predicaban la palabra del Señor a las gentes. Y aunque la gente tomara posturas, ¿verdad?, soberbias, y aunque los apedreaban, aunque los atribulaban a ellos, de todas maneras no se detenían para decirle a las gentes las cosas que estaban mal delante de la presencia del Señor. Endurecían su cerviz. ¿Cuánta gente hay en estos tiempos que no les gusta que les diga las cosas? ¿Cuántas predicaciones en verdad Dios nos ha dado acerca de su palabra, exhortándonos a cada uno de nosotros? Esta predicación sí me gusta, esta predicación no me gusta, porque te está diciendo las cosas en las cuales estás viviendo mal delante del Señor. Alabamos a nuestro Dios. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando la persona endurece su cerviz? Cuando endurece su corazón, vienen cosas terribles a su vida después. Porque Dios se aparta, hermanos. Porque el Señor no viene por una iglesia que solamente, ¿verdad?, es drama, máscara o fachada. Dios viene por una iglesia que le ama a Él, que le ama con todo su corazón y que cree en Él, como está escrito en su palabra. Alabamos a nuestro Dios. Ahora, las generaciones de estos tiempos, ¿cómo está el asunto en verdad? Quieren servir a Dios a su manera. Quieren servir a Dios a su manera, no conforme a la palabra del Señor. Ya cuando habla de la santidad, la doctrina de la santidad en la palabra del Señor, ya no la quieren recibir, porque quieren vivir en pecado. Quieren vivir haciendo cosas malas delante de Dios. Oh, no, yo creo en Dios. Oh, no, para mí Dios es número uno. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo, porque si fuera número uno, se esforzara. Yo no digo que somos perfectos, nunca, pero por lo menos tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Nos esforzamos. Alabamos a nuestro Dios, hermanos.
Y esta gente, hermanos, era tan tremendo. Dios les mandaba y les mandaba siervos y ellos no querían, hermanos, obedecer al Señor y no quisieron, endurecieron su servicio, hermanos. Están como, amén, como cuando habla en el Éxodo, ¿verdad? De cuando se hicieron el becerro. Vamos a leerlo, Éxodo 32. Así está la gente, hermanos, mucha gente, así está, que quieren servir a Dios a su manera. Alabamos a nuestro Dios. Capítulo 32 dice, hermanos, leamos unos cuantos versículos del versículo 2, cuando hacen el becerro de oro. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, ¿qué hizo Aarón, hermanos? Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahora, ¿cuál fue la reacción del Señor? Del Dios Todopoderoso que mira todas las cosas. Verso 7. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo estaba el pueblo? Corrompido. Ahora, notemos en la historia esta, hermanos, qué era lo que estaban haciendo. Estaban queriendo servir a Dios a su manera, ¿verdad? Cuando Dios les había dado mandamientos y les había dicho acerca de los ídolos primordialmente, que, ¿verdad?, no tenían que hacerse ídolos. No tenían que caer en idolatría, porque Dios, Él es el único y Él es celoso. Alabamos al Señor, hermanos. En Éxodo 20 Dios les dio mandamiento y les dijo, ¿verdad? No te harás imagen, ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te vas a hacer ídolos, no te vas a postrar y te vas a adorarlos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy celoso. Y yo visito la maldad sobre los hijos, ¿verdad? Y le empieza a decir el Señor de que Él trae también retribución a aquellos que se desvían de sus mandamientos, que se apartan del camino del Señor. Y entonces llega este momento en que Moisés, este momento en la historia del Éxodo, en que Moisés sube, ¿verdad?, al monte Sinaí con el Señor y está 40 días en la presencia del Señor. Y como se tardó Moisés para descender del monte Sinaí, ¿qué sucedió en muchos del pueblo? Pues mira, este Moisés ya nos abandonó, haznos dioses para que nos lleven. Y Aarón, sin tener temor de Dios también en su corazón, empezó a colectar todo el oro de todo lo que traían las mujeres, ¿verdad? Y formó un becerro de oro. Y la otra tremenda parte que dice aquí, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Amén. Dijo Aarón: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y luego, ¿qué hizo Aarón? Construyó, ¿qué, hermanos? Un altar. ¿Ah? El verso 5, amén. Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será, ¿qué? Fiesta para el Señor. Sí, hermanos. ¿Ah? Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? Empezaron a adorar, ¿verdad?, a un ídolo, y después dijo Aarón: no, pues mañana será fiesta al Señor. Alabamos a nuestro Dios, aleluya. A Dios no le agrada eso, hermanos. No le agrada al Señor un corazón dividido. Un corazón que esté, ¿verdad?, en las cosas de pecado y de maldad en el mundo y esté en Dios. Eso no es así. Dios está mirando que eso se corrompe, es corrupción. Porque está, como decimos a veces, con un pie en el Señor y con un pie en el mundo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos.
Qué tremendo es esto, lo que dice aquí la palabra del Señor. El pueblo de Israel adoró al ídolo y después hizo fiesta al Señor. ¿Acaso fue de agrado aquello delante del Señor? No, fue de completo desagrado delante del Señor. Incluso Dios quería destruirlos a ellos, solamente que Moisés interpuso y oró al Señor para que el Señor, la ira del Señor se apaciguara. Algo, hermanos, que nos da a entender a nosotros es que nosotros debemos de servir a Dios conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor y no conforme a nuestros pensamientos, porque cuando alguien sirve a Dios conforme a sus pensamientos, pues hace cosas malas delante del Señor y viene y adora al Señor y alaba al Señor como que sin nada, siendo que Dios está mirando todo eso. Y que eso es reprobado delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Temían a Dios, el pueblo de Israel. Vaya conmigo al segundo libro de los Reyes. Temían a Dios y honraban a sus dioses. La condición en la que estaba el pueblo, hermanos, la conciencia estaba entenebrecida. No había ningún redargüimiento. Sabiendo que Dios había dado mandamientos a ellos, al pueblo de Israel, en cuanto a la idolatría, y llega una etapa en la historia del pueblo de Israel que estaban viviendo así de esa manera. Quiero que lea conmigo el capítulo 17, gloria a Dios, y el versículo 32. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban por ellos en los templos de los lugares altos. Amén. Temían al Señor y ¿qué hacían, hermanos? Y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Amén. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ¿y qué dice? Ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas al Señor que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed al Señor vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos, ¿qué dice, hermanos? No escucharon, antes hicieron, ¿según qué, hermanos? Su costumbre antigua. Así temieron al Señor aquellas gentes, y al mismo tiempo que hacían, hermanos, sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Qué condición, amén, tan terrible. Nos habla mucho esto, hermanos, de la gente cómo vive en estos tiempos también, de cómo creen en Dios a su manera, que siguen haciendo, verdad, cosas malas delante del Señor y se hacen llamar cristianos. ¿Cuántos lugares, hermanos, amén, se permiten muchas cosas en la congregación? Y decíamos acerca, hermanos, de estos predicadores modernos de estos tiempos que hablan muchísimo, ¿verdad?, de la superación personal. Hablan del superarse personalmente. Pareciera que fueran más bien gente, ¿verdad?, psicólogos que están ahí solamente predicando a las personas para que solamente se le ve, ¿verdad?, el ánimo en la persona. Siendo que en verdad, hermanos,
lo que hace que una persona sea mejor, amén, en esta vida es cuando se le enseña conforme a la doctrina del Señor, conforme a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la que tiene poder para transformar nuestras vidas. Mientras a la gente se le esté enseñando, hermanos, cuestiones solamente de lo material, hermanos, la gente va a seguir, sí, supuestamente, entre comillas, en las cosas del Señor, pero viviendo en maldad delante de la presencia de Dios. Su corazón está dividido, o están en el mundo, pero también están en el Señor. Así estaba el pueblo de Israel. Entre comillas, temían al Señor, pero tenían sus dioses paganos. Cuando Dios claramente les había enseñado, ¿verdad?, que no tenían que tener otros dioses, que no tenían que temerles, que no tenían que adorarles, y que solamente a Él, al Dios Todopoderoso, al Dios que los rescató y los sacó de Egipto, a Él era el único que tenían que darle suprema adoración. Pero cuando la gente deja de seguir la palabra del Señor, cuando la persona, ¿verdad?, empieza a hacer a un lado la palabra de Dios, y entonces su corazón se empieza a desviar, amén, y empieza a enseñar a las gentes. Esto es lo más triste. Empieza a enseñar a las gentes afuera un cristianismo equivocado, un cristianismo erróneo. Por eso el Señor, usando el apóstol Pablo, dijo que en los postreros tiempos, ¿verdad?, algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? A espíritus de error, y a doctrinas de demonios. ¿Por quién? Por la hipocresía de hombres mentirosos, que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Es solamente una apariencia. En mucha gente, hermanos, es solamente apariencia. Amén, 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 pero siguen haciendo lo malo delante del Señor. Es bien triste eso. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Dios no quiere que nosotros estemos así en semejante situación, hermanos. Dios quiere que le sigamos a Él, amén. Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere, hermanos, que verdad guardemos sus preceptos, sus estatutos, amén, sus mandamientos, que seamos personas, hermanos, que vivamos la palabra del Señor. Como dijo Santiago, no ser oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque todo aquel que hace la palabra de Dios, amén, es prosperado en todas las cosas. Y es realidad, hermanos, cuando hacemos la palabra del Señor, Dios prospera nuestras vidas en todas las áreas. Ahora, hermanos, se usan, ¿verdad?, muchas técnicas y muchas maneras de enseñarles a las personas, ¿verdad?, y meten en las iglesias cosas o costumbres que hace el mundo. Y meten en las iglesias esas cosas supuestamente para atraer a las gentes al camino del Señor. Pero están usando métodos equívocos, porque nada tiene que ver las cosas del mundo con el Señor. Nuestro Dios es santo. Alabamos a nuestro Dios. Y la verdad, hermanos, se ve muchas cosas, ¿verdad?, cómo imitan a la gente del mundo. Si sale un estilo de música, ¿verdad?, pues son estilos de músicas, ¿cómo se les llama? Que provocan ¿verdad?, al sexo ilícito, sensuales, muchos ritmos sensuales. Entonces sacan el mundo ritmos así, de esa manera, y pues ya algunos que se dicen ser cristianos empiezan también a sacar los ritmos, e incluso pues la verdad, si se escucha la pura música, no hay ninguna diferencia con la del mundo, solamente es la letra. Alabamos al Señor, hermanos. Y así, hermanos, lamentablemente el tiempo que vivimos se está, ¿verdad?, mezclando muchas cosas que no manda el Señor. Y eso está trayendo endurecimiento en el corazón de las personas. Y eso está trayendo, hermanos, ¿verdad?, ceguera espiritual. No hay realmente una comunión con el Todopoderoso, porque no se cree en Dios como dice las Escrituras.
Alabamos a nuestro Dios. Los escribas y fariseos, ¿verdad? También servían a Dios a su manera. Le dicen al Señor, hermanos, vamos a Marcos capítulo 7. Aleluya. Dice el versículo 5, hermanos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte. Y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Alabamos al Señor, hermanos. Amén. ¿Hacían qué? Cosas conforme a sus tradiciones, conforme a sus criterios, conforme a sus pensamientos y no conforme a la voluntad de Dios. De labios se acercaban a Dios, pero el corazón de ellos estaba lejos de hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Por eso el Señor les dijo hipócritas, ¿verdad? Porque vienen al Señor Jesús y le censuran que por qué sus discípulos no se lavan las manos. Ellos, hermanos, tremendos, ¿verdad? Según venían como exhortando al Señor, siendo que la condición de ellos era mala delante del Señor, porque enseñaban cosas que no estaban escritos, no estaba escrito en la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas se escuchan en realidad en predicaciones? Entonces, si no estamos nosotros bien puestos en las Escrituras, pues vamos a decir amén a aquello que no está conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Cuántas cosas, verdad? Tremendas, pues. Cosas erróneas que hablan muchos predicadores, enseñan doctrinas que no están conforme a la palabra del Señor. Y si no estamos, repito, nosotros bien cimentados en la doctrina del Señor y nuestra fe no esté bien cimentada en lo que dice la Escritura, puede hacer que también digamos nosotros amén a aquello que no está conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hace, hermanos, cuando una doctrina es errónea? Invalida el mandamiento del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Bendito su nombre para siempre, amén. Por eso el Señor Jesús, hermanos, dijo, ¿verdad?, que el que cree en Dios, el que cree en mí, como dice las Escrituras. Leámoslo ahí, hermanos, en San Juan 7. Gloria a Dios. San Juan capítulo 7. Aleluya. Dice el 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego el 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué sucederá, hermanos? De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. ¿Qué dijo el Señor, hermanos? Cuando Él se pone de pie, amén, y les dice a aquellas personas, alzó su voz y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras. ¿Qué sucederá? De su interior correrán ríos de aguas vivas. Dando a entender de qué, hermanos, de la presencia del Señor, del Espíritu Santo,
de nuestro Dios. Amén. Tenemos que creer en el Señor como dice las Escrituras y no, amén, como diga el hombre. Tenemos que creer en Dios como dice la Biblia, porque de esa manera, hermanos, amén, va a haber una presencia de Dios en nosotros, va a haber un mover de Dios en nuestras vidas, amén. Vamos a poder experimentar constantemente la presencia de nuestro Dios. No es solamente, no va a ser solamente, ¿verdad?, una emoción, sino más bien va a ser unción del Señor en nuestras vidas. Alabamos a nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Tenemos que creer en Dios, como dice las Escrituras. Bendito el Señor Jesucristo. De esa manera es como nosotros, al creer en el Señor, como dice las Escrituras, es la forma como usted y yo le vamos a demostrar al Señor que le amamos. Porque el Señor Jesús dijo, hermanos, se lo voy a leer, San Juan 14:15, si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Si me amáis, dijo el Señor, ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos. Amén. ¿Y qué va a suceder? Va a venir la presencia del Señor. Dios nos va a inundar de su Santo Espíritu. Va a haber un mover de Dios en nuestras vidas. Va a haber, hermanos, un valor, una fuerza tremenda interna, ¿verdad? Un poder de Dios reposando en nosotros para poder vencer, hermanos, todas las adversidades, las pruebas, las tentaciones, para poder predicar a las personas sin temor, hermanos, para poder predicar a las personas sin miedo la palabra del Señor, así como los santos profetas, así como los apóstoles y todos aquellos que fueron siervos del Señor y que creyeron en Él conforme a la palabra del Señor, hermanos, y fueron llenos de la presencia del Señor. Había un río, corrientes de aguas en el interior de aquellas personas que nada ni nadie los detenía, que servían a Dios todos los días. No se avergonzaban de su Dios, siempre daban testimonio del Señor. Alabamos al Señor, hermanos. Nosotros estamos dispuestos, hermanos, a seguir predicando la palabra del Señor, hablando de la palabra de Dios, a nuestra capacidad, claro, pero lo queremos seguir haciendo. Como la mayoría de ustedes saben, hermanos, realmente nosotros no celebramos ninguna de las tradiciones. Y si a alguno de ustedes les molesta que yo no celebre ninguna tradición que se celebra en el mundo, es como dijo Josué, pues busquen entonces a quién van a servir. Si al Dios que habla la Biblia o a las cosas del mundo. Pero como dijo Josué, hermanos, yo y mi casa serviremos al Señor. Alabamos a nuestro Dios. Porque cuando no estamos en realidad en lo de Dios y nuestra fe no está fundada en la palabra del Señor, hermanos, vamos a seguir con muchas otras cosas, hermanos, desviados de la palabra, del camino del Señor, haciendo muchas cosas que no estén conforme a la voluntad del Señor. Alabamos al Señor nuestro Dios. Y por eso, hermanos, yo les he dicho claramente esto, hermanos, amén, acerca de las tradiciones, porque las tradiciones corrompen a la persona y endurecen el corazón a la palabra del Señor, invalidan el mandamiento del Señor. No puedes servir a Dios, no debes servir a Dios, mejor dicho, de esa manera. Tienes que arrepentirte y tienes que entregarte al Señor de corazón y servirle a Dios como dice realmente la palabra del Señor. Es tremendo, hermanos, es impresionante, ¿verdad? Y a veces difícil de creer cómo hay gente que por cuestiones del mundo dejan, hermanos, de buscar de Dios. Que porque le dan prioridad a cuestiones del mundo. Hasta iglesias a veces se cierran, hermanos, por el famoso Super Bowl. Imagínense, por el famoso Super Bowl de aquí de Estados Unidos, iglesias cierran o cambian sus horarios.
Quieren servir a Dios, pero con las cosas del mundo. Dígame si no está así, hermano, la situación en muchas gentes en estos tiempos. ¿Ah? Están sirviendo a sus dioses del mundo y quieren servir a Dios. Oh, soy cristiano. Y enseñan estas cosas a las otras personas, una falsa doctrina. Estamos viviendo los tiempos esos, hermanos, de tremenda apostasía, donde la gente dice, soy cristiano, pero sigo siendo mundano, porque sigue haciendo cosas del mundo. Alabamos a nuestro Dios, hermano. Usted sabe que el día de cumpleaños aleluya, alabamos al Señor, de Herodes, ese día del cumpleaños fue ese día que mató a Juan el Bautista. Si usted lo ha leído, hermanos, es bien tremendo. El día de cumpleaños de Herodes, porque el celebrar los cumpleaños viene de los romanos. De Roma viene todo eso. Y el mero día que este hombre cumple su cumpleaños, decapitan a Juan el Bautista. Un hombre de Dios que no merecía ese tipo de muerte. Pero como este hombre de Dios, lleno de la presencia del Señor, no tenía temor de decirle, vives mal delante de Dios, esa mujer no es tu mujer, es la mujer de tu hermano. Este lo quería matar, pero no lo mataba porque temía al pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta, Juan el Bautista. Buscaba ocasión, y entonces en el día de su cumpleaños, en el día de su cumpleaños, la hija de la mujer que él tenía, danzó delante de él, y Herodes le dijo, pues, ¿qué quieres que haga por ti? Y la mujer, como sabía que Juan el Bautista le estaba diciendo, estás mal, entonces utilizó ese momento para decirle a la joven, dile que te entregue la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y así sucedió con Juan el Bautista. Aleluya. Yo no estoy de acuerdo, hermanos, con todas estas cosas. No estoy de acuerdo con las tradiciones, no estoy de acuerdo con la Navidad, no estoy de acuerdo con las otras cosas que se celebran, el Halloween. Porque hay gente que ahora en estos tiempos a la iglesia, pues no te vistas de hada, pero de diablito, pero vístete de angelito, le dicen a los niños. Y no le llaman, ¿verdad?, Halloween, sino que le llaman de otra manera. Harvest Festival, algo así le llaman aquí los americanos. Y ahí van la gente con los niños, ¿verdad? No van vestidos de demonios, van vestidos de angelitos o de otras cosas, siendo que son cosas realmente reprobadas delante del Señor. Hermanos, yo no estoy de acuerdo con todas estas cosas. Yo quiero servir al Señor y yo quiero que el Señor me llene de su presencia. Yo quiero que el Señor, hermanos, ¿verdad?, use nuestras vidas para su gloria y su honra. Porque yo sé que si creemos en el Señor, como dice las Escrituras, hermano, Dios va a derramar de su presencia en nosotros y usted y yo vamos a estar fuertes y vigorosos, hermanos, y dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos al Señor, hermanos. Así que cobremos ánimo en nuestro corazón y sigamos adelante. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Cree en Dios como dice la Escritura y no como el mundo tiene, ¿verdad?, esa falsa enseñanza acerca de Dios. Ánimo, hermanos. Dios les bendiga a todos.